Transmisión especial de la tarde de fin de semana de NTN 24 desde Bogotá, Colombia, en la Feria Internacional del Libro. Vamos a empezar a hablar de los libros, pero también a darle un toque político antes de ir a la literatura como tal, aunque para muchos sin literatura no hay política y sin política no hay literatura. Bienvenido, Daniel Samper Ospina, director de la revista Soho, además escritor de un libro del que vamos a hablar dentro de poco también. Buenas tardes. Muy buenas tardes, un placer estar acá. ¿Comparte esto de que sin literatura no hay política y sin política no hay literatura? Sin política yo creo que no hay nada, para empezar, ¿no? Para empezar no hay calma, de modo que claro, sí, la política atraviesa todo y muchas expresiones literarias son interpretaciones de momentos políticos o denuncias directas de sus abusos. Daniel, y cuando empieza la política a verse inmiscuida en la guerra sucia, ¿falta política o falta literatura o hay exceso de qué? Yo creo que ahí en ese caso concreto falta liderazgo. Es decir, en Colombia hace un par de semanas salieron los resultados de las pruebas PISA que miden el nivel educativo y al país le fue francamente mal. Y uno esperaría que en una campaña presidencial las propuestas estuvieran girando en torno a temas como ese. Bueno, ¿cómo vamos a mejorar drásticamente la calidad educativa o el posconflicto o todos nuestros dramas sociales? Y en lugar de eso vemos con estupor que los dos candidatos que están presidiendo las intenciones de votos se cruzan en una guerra de escupitajos y de navajazos vergonzosas. La campaña pasó del letargo, era una campaña bastante aburrida, a la estupefacción, es decir, del bostezo pasamos sin cambiar el gesto de la boca abierta a estar aterrados pues por el nivel de suciedad que hemos visto en la última semana. Daniel, pero ¿qué tanto pesa allí? No solamente tal vez la falta de propuestas por parte de los políticos, sino también el morbo del electorado, porque hay veces que se aburren de las propuestas y prefieren esta guerra sucia, prefieren el enfrentamiento entre los candidatos. Pero fíjese que hace 4 años no sucedió así. Y hubo una ola muy grande de entusiasmo con el profesor Antanas Mockus, que era un político muy diferente, muy refrescante, lleno de propuestas, que representaba una esperanza verdadera de cambio, con un patrimonio ético indiscutible, que le subió el ánimo al electorado y nos hizo vivir una especie de entusiasmo por la política que reconozco que pocas veces se ve, pero que demuestra que sí se puede dar, ¿no? Pero fue un boom para algunos analistas más en las redes sociales, más en el Facebook, en el Twitter, y buscar ese tal vez innovador candidato que representaba a Antanas Mockus por su cultura zanahoria, por lo que hizo en la alcaldía de Bogotá. Pero entonces, ¿por qué cae también en las elecciones cuando en las encuestas iba muy bien, por ejemplo? Bueno, yo creo que estaba un poco más enfermo de lo que suponíamos todos, empezando por él, probablemente, y sometido a ese nivel de estrés de la segunda vuelta, titubeó y patinó y, en fin, no dilapidó una oportunidad que tenía. Yo creo que evidentemente sí estaba en la campaña alimentada pues de un entusiasmo tuitero, pero no lo reduzco solo a eso. Él efectivamente creo que sí estaba levantando un electorado virgen de jóvenes entusiastas que nunca antes se habían acercado a la política. Dilapidó evidentemente ese entusiasmo por varios factores, pero eso no significa que el inconformismo que él logró traducir en ese momento en esperanza no continúe, sino que esta vez es un inconformismo que por ahora está medio situado en el voto en blanco, que todavía no sabe muy bien hacia dónde ir, pero que definitivamente sabe hacia dónde no ir, y creo que no quiere ir ni hacia las toldas de Uribe, por todo lo que Uribe representa, ni tampoco para las toldas de Santos. Vamos a ver qué sucede si Peñalosa, por ejemplo, yendo en el medio y un poco agachado, consigue arrastrar esa especie de vacío que hay en los electores, de indecisión, que empieza a convertirse en indignación ante estas cosas de la guerra sucia. ¿Será como dicen en Venezuela, en Colombia también lo dicen, el que come callado come 2 veces? Esa será la táctica tal vez en algún momento de Enrique Peñalosa, porque también le han dicho que la campaña de él tiene muchas ambigüedades y también tiene traspiés y no tanto como lo pudo hacer Antanas Mockus, pero tampoco es que sea una campaña ideal. Pues ¿qué le faltaría además? Tanto que tiene todo servido para estar entrando por la mitad y arrasar, y no ha sucedido. Claro que están pasando las cosas, hay que ir mirando qué pasa semana por semana en estas pocas semanas que quedan.
Él hasta ahora no ha cometido grandes errores, pero evidentemente tampoco ha sido una campaña llena de aciertos como para que todo el mundo la siga con los ojos cerrados, ¿no? En las campañas del año pasado, tanto de Mockus como de Santos y demás, se buscaba mucho ese voto joven y tal vez por eso fue el boom en las redes sociales que comentábamos anteriormente. En esta campaña, ¿qué está pasando? Y además, ¿qué está pasando con la educación del niño, del adolescente, que se interese por la política, que se interese por decidir lo que va a ocurrir en su país y no solamente dedicarse a hacer algún comentario o no necesariamente meterse directamente en la política, pero por lo menos ejercer su derecho al voto, pero un voto consciente, no popular o populista? Yo creo que qué está pasando con ellos, con los jóvenes, y no solo con los jóvenes, en general con el electorado que no está amarrado pues a las prebendas burocráticas y tal, que está un poco estupefacto, que está un poco aburrido, que todavía no está indignado, pero hay un caldo de cultivo para que cualquier indignación pueda crisparlo definitivamente, y que está sobre todo desilusionado de su clase dirigente. Es una clase dirigente que en lugar de asumir responsabilidades en un momento muy importante, se cruza, pues usted ha visto en escándalos impresentables como el de esta semana, que realmente iba un escándalo tapando el otro y luego tapando el otro y le salían aristas a los dos escándalos y cada campaña empezaba a pelear a ver cuál escándalo era más grave que el otro, y en eso se nos fue la semana, ¿no? Entonces eso pues no puede producir sino desencanto, ¿no? ¿Será tal vez, Daniel, que le falta al niño, al joven, pero también al padre inculcar la lectura y que, por ejemplo, entiendan qué pasa con Pachito y quién es Pachito? Además, porque a mí me dicen Pachito y veo la silueta, los dibujos y yo asumo que tiene algo que ver con Francisco Santos, porque es que además se parecen, le faltan los lentes, sí, claro. Bueno, Francisco Santos evidentemente es una saga infantil, primero es una saga infantil de libros de niños, pero para adultos. Si quiere podemos irlos abriendo para entender todo el ejercicio, porque no es fácil de entender. Y definitivamente está un poco basado en Pacho Santos, en Francisco Santos, el ex vicepresidente colombiano. Ahora jefe de campaña de Zuluaga. Ahora jefe de campaña de Zuluaga, para mi gusto el político más tierno que tiene Colombia. Es decir, si uno piensa en un político al cual pudiera transformar en muñeco de felpa, pensaría inmediatamente en Francisco Santos, y por eso lo elegí. Para que fuera el protagonista de esta suerte de saga infantil, pues que en realidad es sátira política, explicada a los niños, pero en últimas escrita para los papás de esos niños. Entenderán que estamos en vivo, voy a poner el plástico por acá, pero antes de destaparlo, si Pacho Santos puede ser un muñeco de felpa, ¿qué muñeco sería Uribe? Bueno, de Uribe yo lo pondría de espantapájaros. Él se ha ido poniendo de espantapájaros. ¿Sería el cuervo? De hecho, en las vallas ahora aparece él con un sombrero de paja muy grande. Además, en Colombia hay un coloquialismo que dice que hablar paja significa decir mentiras, de modo que no fue muy afortunado elegir un sombrero de paja tan grande. Y siempre aparece detrás de Zuluaga, que tiene un poco cara de cuervo, de modo que esa valla es un poco impactante. Por eso no los puse a ellos de protagonistas de la saga, sino una persona tierna que a uno le dan ganas de abrazar como Pachito. ¿Y Juan Manuel Santos qué muñeco sería? Juan Manuel está en la saga. Esta es una saga que incluye, viene en una caja, vienen 5 libros. El primero de ellos se llama Pachito se pelea con su primo. El segundo, Pachito quiere una mascota. El tercero, Pachito electrocuta a un estudiante. Como pueden ver, todo está basado un poco en la vida y el trasegar de Pachito. El cuarto es Pachito guarda silencio, cuando a Pachito efectivamente en este mismo lugar, en Corferias, en la consulta uribista, le arrebataron el triunfo que evidentemente era para él. Él dijo que no iba a hablar durante un mes. No sé si esto usted lo sabe o si lo sabían. Y él decidió guardar silencio. Entonces, este cuarto libro cuenta esa aventura. Además, es el momento en el que mejor le va a Pachito cuando no habla. Todo el mundo lo adora, lo abrazan porque no la embarra, no comete ningún error, no la embarra. Entonces, ahí es uno de los grandes momentos de su vida. Y el quinto libro, que es el libro de actividades, que tiene... perdón que se me cayó esto, tiene calcomanías para que uno pueda pegar con todos los personajes de las pandillas que se enfrentan en la saga, que son la pandilla de Alvarín, a la cual pertenece Pachito, la pandilla de Memel, que es el primo de Pachito con el que pelea, e incluso hay una pandilla que vive en Bosque Izquierdo, que es la pandilla de la izquierda colombiana, si uno la ve bien,
Y aún hay una pandilla muy peligrosa que ya es la de las personas de los otros barrios, que son pues los guerrilleros y todo eso. No veo a Nicolás Maduro por allí o a Hugo Chávez, tomando en cuenta que él también le da muy duro a la política exterior, ¿no? Sí, me va a tocar contar con Maduro para la próxima saga, tiene toda la razón. Pero por lo pronto quiero que él haga los ejercicios, que él aprenda a hablar, que él aprenda a manejar el plural, que él aprenda a manejar los géneros, que él aprenda cómo se dice, si millones o millonas, en fin. Creo que él debe empezar por lo pronto a ser lector de libros infantiles y ya poco a poco lo vamos empujando y empujándole su nivel intelectual, cosa que va a ser todo un reto para conseguir que aparezca en uno. Pero con eso que me acaba de decir, si Nicolás Maduro nos está viendo en Venezuela por internet, porque no nos vemos gracias a las decisiones que se tomaron mediante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones por ser supuestamente actores de la CIA, va a decir entonces que usted es pagado por la CIA, que lo invitamos desde el imperio y que usted está contribuyendo a un golpe de Estado ahora para incentivar desde los niños. Volver los pitiyanquis a los niños, cultivar un ejército de pitiyanquis que crezcan y puedan conspirar contra él en compañía de la CIA y probablemente del Papa Francisco. Y ante esa decisión que pueda tomar después de salir en una cadena y decirle a usted que usted está criando cuervos y échate a dormir, como quien dice, o te sacarán los ojos, y además le estás diciendo a estos niños que lean estas lecturas para que sean pitiyanquis, ¿cuál sería su respuesta? A mí cada vez me cuesta más trabajo responderle a Maduro. Yo como escritor de sátira política estaba más contento con Chávez. Era más fácil burlarse de Chávez porque digamos que Chávez siempre tenía un lado ridículo, pero no era la ridiculez en estado puro. Es decir, ya Maduro es tan chistoso en sí mismo que uno no puede hacer chistes sobre él. Él es su propio chiste, digámoslo así. No hay cómo exagerar, porque en últimas la sátira política es un ejercicio de exageración, como lo es cualquier caricatura. No hay cómo exagerar lo que dice Maduro. Él es una exageración, él es una caricatura. Hacer caricaturas de una caricatura es casi un imposible. Entonces a mí me ha costado mucho trabajo, pues, cuando trato de burlarme de Maduro, encontrarme que él me supera en los chistes que yo puedo hacer contra él mismo, ¿no? Pero ahí... Yo por eso, qué pena que lo interrumpa, Dale. sugerí en un momento dado, cuando estaba todo este debate de que debían embalsamar a Chávez o no embalsamarlo, que era más práctico embalsamar a Maduro. ¿Por qué? Pues para un poco, creo que Maduro embalsamado es un gran presidente. Pero eso que usted está diciendo no puede resultar tal vez un boomerang y ser crítico o autocrítico de sus obras, porque hay quienes aseguran que Nicolás Maduro es un mal chiste. Es un pésimo chiste. No, yo lo digo es como material para hacer humor. Okay. Ahora, como personaje político, pues naturalmente es nefasto. Yo vivo preocupado como periodista, como ciudadano, simplemente como latinoamericano, de que una persona como Maduro pueda presidir un país por el que profeso tanto cariño como Venezuela. Cuando termino las entrevistas acostumbro a decir un nombre o una palabra y por favor defínamela en un nombre o en una palabra. Y la primera de ellas sería, para ir con lo de los muñequitos y demás que usted ve en algunos candidatos o en algunos políticos, empecemos por Juan Manuel Santos nuevamente. ¿Cómo definirlo en una palabra? Uy, qué difícil. ¿Traicionero? Oscar Iván Zuluaga. Puede ser, ¿es un adjetivo o la palabra que se me venga a la cabeza? ¿A qué se deben? Marioneta. ¿Y Álvaro Uribe? Peligro, peligroso. Enrique Peñalosa. Tibio. Marta Lucía Ramírez. Una lora. Clara López. Aceptable. JJ Rendón. Nefasto. Hacker. Nefasto también. Chuzada. También nefasto. Uno debía decir que todo nefasto simplemente. Y entonces si le dijera, ¿y nefasto? Nefasto lo que está pasando. El presente. Desnudo. Desnudos Ojo, la revista que dirijo. Nicolás Maduro. Nefasto. Hugo Chávez. Nefasto. ¿Esta entrevista? No, está muy bien. Ahora, aquí me dice la productora, pero no lo voy a decir al aire, para finalizar, ya que usted también pues, es director de la revista Soho, de unos grandes desnudos en Colombia y además desnudos que son artísticos, yo le preguntaría, por ejemplo, ¿cuál sería el desnudo que usted haría en esta campaña electoral? Bueno, de todos modos no sería de Maduro, ¿no?
y menos con los comentarios que ha hecho sobre el pajarito. Interesante. Y hablando de esos desnudos y yéndonos un poco hacia deportes, ¿qué opinión le merece las fotografías que salieron del equipo, de jugadores del equipo uruguayo tras derrotar al equipo del Atlético Nacional? Hombre, pues me sorprendió mucho. Creo que finalmente fueron derrotados por las paisas, y eso debía merecer algún punto para el Nacional. Pero francamente me pareció increíble que tuvieran esa capacidad, porque acaban de salir de un partido muy largo, ¿no? Bien. ¿No le parece a usted? Yo me pregunto si esa foto usted la podría utilizar, tomando en cuenta que también ha tenido fotografías con otros futbolistas como Asprilla. ¿Qué proporción le daría a la portada de esa revista? No, no creo que den para portada. ¿No? No, francamente no, con todo el respeto. Bien, aquí la productora me dice lo mismo. Muchísimas gracias, Daniel Santero Ospina, por haber estado con nosotros en esta transmisión especial. Ya saben, entonces, Las aventuras de Pachito, una lectura de sátira infantil, pero dirigida también hacia los adultos, para entender un poco la política, para entender un poco lo nefasto que puede ser la política, no solamente en Colombia, sino en el resto del mundo, pero por algo se empieza. Muchísimas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Al revés, a usted 1.000.000 de gracias. Vamos a continuar con más de la programación que les tiene preparada en este momento NTN 24 y hablar de otros temas que también resultan bastante complicados, no solamente para la política, no solamente para la lectura o la literatura, sino para la vida en general. De ello vamos a hablar al regreso.